En 1997, el CEO de Blockbuster rechazó comprar Netflix por $50 millones. Lo llamó ridículo. 12 años después, Blockbuster se declaró en bancarrota. En 2000, Kodak controlaba el 85% del mercado fotográfico mundial. Un ingeniero suyo había inventado la cámara digital en 1975. Kodak enterró la patente. Hoy no existe. Estas no son historias de mala suerte, no son víctimas del tiempo ni de la economía. Son el resultado de una decisión, una sola. En los próximos 20 minutos vas a conocer 10 imperios que lo tenían todo, y cómo una decisión, solo una, los destruyó para siempre. Cada caso tiene nombre, cifra y fecha exacta. No hay opiniones aquí, solo los hechos y lo que significan. Hay un tipo de error que solo cometen los más grandes. El error de creer que lo que los hizo exitosos los va a proteger para siempre. En 1975, un ingeniero de Kodak llamado Steve Sasson construyó la primera cámara digital de la historia. Pesaba 3.6 kilos, tomaba fotos en blanco y negro y tardaba 23 segundos en procesar una imagen. Sasson se la presentó a los directivos de Kodak. La reacción fue inmediata. La enterraron. No porque no entendieran lo que era, sino porque entendían perfectamente lo que significaba. Una cámara sin película significaba el fin del negocio de la película, y la película era el 70% de sus ingresos. La decisión fue racional. También fue fatal. Durante los siguientes 20 años, Kodak siguió dominando el mercado fotográfico. En 1996, llegó a valer $31,000 millones. Llegó a tener hasta 145,000 empleados en su pico. Pero la cámara digital que Kodak había inventado y enterrado siguió desarrollándose, en otras empresas, con otro dinero, con otra visión. En 2012, Kodak se declaró en bancarrota. La empresa que inventó la fotografía digital no sobrevivió a la fotografía digital. La decisión, proteger el negocio presente en lugar de construir el negocio futuro. Fecha exacta del error, 1975. Tiempo desde la decisión hasta el colapso, 37 años. En el año 2000, 2 hombres entraron a las oficinas de Blockbuster en Dallas. Se llamaban Reed Hastings y Mark Randolph. Venían a ofrecer vender su empresa por $50 millones. Su empresa se llamaba Netflix. Tenía 3 años de vida. Enviaba DVDs por correo. El CEO de Blockbuster, John Antioco, los escuchó y los rechazó. Según testigos presentes, se rió. En ese momento, Blockbuster tenía 9,000 tiendas en todo el mundo, 60 millones de clientes, ingresos de casi $6,000 millones al año. Netflix era una startup pequeña que perdía dinero. La lógica de Antioco era impecable. El problema era que la lógica no importaba. Lo que importaba era lo que venía, y lo que venía era streaming. En 2004, Blockbuster lanzó su propio servicio de renta online. Demasiado tarde. En 2010, se declaró en bancarrota, con $900 millones en deuda. Hoy Netflix vale más de $280,000 millones. De Blockbuster queda una sola tienda, en Bend, Oregon. Es una atracción turística. La decisión, ignorar una amenaza por considerarla insignificante. Fecha exacta del error, el año 2000. En 2007, Nokia controlaba el 40% del mercado mundial de teléfonos móviles. Era la empresa más valiosa de Europa. Tenía más ingenieros trabajando en smartphones que cualquier otra compañía del mundo. Ese mismo año, Apple lanzó el iPhone.
Lo que pasó después no fue inmediato, fue lento, y eso lo hizo más difícil de ver. Nokia tenía el hardware, tenía la distribución, tenía la escala. Lo que no tenía era la cultura para cambiar. Internamente, los ingenieros de Nokia sabían que el sistema operativo Symbian estaba obsoleto. Lo sabían desde 2004. Los reportes existían. Las advertencias existían. Pero cada vez que alguien proponía una transformación radical del software, la burocracia corporativa lo detenía. Demasiado costoso, demasiado riesgoso, demasiado disruptivo. La decisión no fue un momento único. Fue la misma decisión tomada cientos de veces en salas de reuniones entre 2004 y 2010. La decisión de no actuar. En 2013, Nokia vendió su división de móviles a Microsoft por $7.2 mil millones. Una empresa que había valido $250 mil millones en el año 2000. Microsoft pagó $7.2 mil millones y 3 años después abandonó el negocio completamente. La decisión, priorizar la estabilidad sobre la transformación cuando la transformación era la única opción. Tiempo desde el primer reporte interno de alerta hasta la venta, 9 años. Hay otro tipo de error, menos silencioso que el anterior, más agresivo. Es el error de creer que el tamaño te protege, que puedes endeudarte sin límite porque eres demasiado grande para caer. 3 imperios lo creyeron. Los 3 estaban equivocados. En 1993, Sears era la tienda más grande del mundo. El catálogo de Sears era tan importante en Estados Unidos que las familias lo usaban como asiento en la mesa cuando no había sillas suficientes. Ese mismo año, tomaron una decisión que nadie notó en el momento. Cerraron su catálogo de ventas por correo. No porque el negocio fuera malo, sino porque querían enfocarse en las tiendas físicas. Lo que Sears no vio es que ese catálogo era, en esencia, un modelo de comercio electrónico antes de que existiera el comercio electrónico. Tenían los datos de los clientes, tenían la logística, tenían la confianza. En 2004, el inversor Eddie Lampert tomó control de Sears. Su estrategia: cortar costos, vender activos, reducir inversión en tiendas, extraer valor en lugar de crear valor. Entre 2005 y 2018, Sears cerró más de 3,000 tiendas. Vendió sus marcas más valiosas, Craftsman, Die Hard, Kenmore, para pagar deuda. Cada venta generaba liquidez a corto plazo y destruía valor a largo plazo. En 2018, Sears se declaró en bancarrota con $11.3 mil millones en deuda. La tienda que había sobrevivido la Gran Depresión no sobrevivió a Amazon. La decisión, cerrar el catálogo en 1993 y elegir extracción sobre inversión en 2004. 2 decisiones separadas por una década. El mismo resultado. En el año 2000, Toys R Us firmó un contrato con Amazon. El acuerdo era simple. Toys R Us sería el vendedor exclusivo de juguetes en la plataforma. Lo que no leyeron bien fue la letra chica. Amazon podía, y lo hizo, permitir que otros vendedores de juguetes entraran a la plataforma. Toys R Us demandó a Amazon en 2004 y ganó. El contrato fue anulado. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Habían pasado 4 años sin desarrollar su propia plataforma de comercio electrónico. 4 años confiando en Amazon en lugar de construir. La respuesta de Toys R Us fue endeudarse. En 2005, Bain Capital, KKR y Vornado compraron la empresa por $6.6 mil millones. La mayoría financiado con deuda. Esa deuda se convirtió en una cadena. Cada año, Toys R Us
pagaba entre 400 y 500 millones de dólares solo en intereses, dinero que no podía invertir en tecnología, en renovar tiendas, en competir. En 2017, se declaró en bancarrota, con casi 8.000 millones de dólares en deuda. 33.000 empleados perdieron su trabajo. La decisión, subcontratar el futuro digital a un competidor y aceptar una estructura de deuda que hizo imposible adaptarse. Año de la decisión fatal, 2000. Costo, la empresa entera. Pan American World Airways no solo era una aerolínea, era un símbolo. La primera en cruzar el Atlántico comercialmente, la primera en operar jets 747, la aerolínea de presidentes, actores y diplomáticos. En 1980, Pan Am tomó la decisión que la destruiría. Compró National Airlines por 437 millones de dólares. Quería entrar al mercado doméstico estadounidense después de la desregulación de 1978. Fue un error de identidad. Pan Am era una aerolínea internacional. Las rutas domésticas requerían una infraestructura completamente diferente, una cultura diferente, una operación diferente. La integración fue un desastre. Los costos de combustible aumentaron 157% en un año. Las rutas norte-sur de National no alimentaban los hubs transatlánticos de Pan Am. Un año después, en 1981, los bancos de Pan Am recortaron su línea de crédito de 463 a 200 millones de dólares y forzaron la venta de Intercontinental Hotels por 500 millones, el activo más rentable de la compañía. La aerolínea había vendido lo único que la hacía solvente para pagar un error que nunca debió cometer. Luego vino el atentado de Lockerbie en 1988. 270 personas murieron cuando un vuelo de Pan Am fue derribado sobre Escocia. La imagen de la aerolínea nunca se recuperó. En 1991, Pan Am se declaró en bancarrota. 64 años de historia, terminados. La decisión, abandonar la identidad internacional para perseguir un mercado doméstico que nunca pudo ganar. Año de la decisión, 1980. Años hasta el colapso, 11. Los primeros 6 casos tienen algo en común. Ignoraron lo que venía o apostaron mal. Pero hay una tercera categoría, la más difícil de entender. Son las empresas que tenían todo, la audiencia, la tecnología, el momento. Y eligieron ignorar a las personas que las habían construido. En 2005, News Corp compró MySpace por 580 millones de dólares. Era la red social más grande del mundo, 100 millones de usuarios, más tráfico que Google en Estados Unidos. Ese mismo año, un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg estaba expandiendo Facebook fuera de las universidades. Lo que pasó en los siguientes 2 años definió el futuro de las redes sociales. MySpace eligió monetizar agresivamente. Anuncios en cada página, pop-ups de audio que se activaban solos, velocidad de carga cada vez más lenta, una experiencia de usuario que empeoraba mes a mes. Facebook eligió exactamente lo opuesto. Diseño limpio, sin anuncios invasivos, velocidad, simplicidad. Los usuarios de MySpace no migraron a Facebook porque Facebook fuera mejor técnicamente. Migraron porque MySpace había dejado de respetarlos. En 2011, News Corp vendió MySpace por 35 millones de dólares. Había pagado 580 millones 6 años antes, una pérdida del 94%. La decisión, priorizar ingresos publicitarios a corto plazo sobre la experiencia del usuario. Tiempo desde la compra hasta el colapso, 6 años. En 2009,
BlackBerry controlaba el 20% del mercado global de smartphones. Sus dispositivos eran el estándar en corporaciones, gobiernos y Wall Street. Barack Obama era famoso por su BlackBerry. Ese mismo año, el iPhone ya tenía 2 años en el mercado. Android estaba creciendo. Los cofundadores de BlackBerry, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, tenían una convicción firme. Los usuarios de BlackBerry no querían pantallas táctiles, querían teclado físico, querían seguridad, querían correo electrónico confiable. No estaban completamente equivocados. Sus usuarios sí valoraban esas cosas. El problema era que sus usuarios también eran seres humanos, y los seres humanos cambian. BlackBerry tardó años en lanzar un dispositivo táctil competitivo, y cuando lo lanzó, el mercado ya había decidido. En 2016, BlackBerry anunció que dejaría de fabricar sus propios teléfonos. De 50 millones de usuarios a cero en 7 años. La decisión, confiar más en lo que los usuarios decían querer que en observar lo que realmente estaban haciendo. Un error de escucha selectiva. Yahoo tuvo 2 oportunidades de comprar el futuro. Las rechazó 2 veces. En 2002, Yahoo intentó comprar Google por $1.000 millones. Acordaron el precio. Pero a último momento, Larry Page y Sergey Brin subieron la cifra a $3.000 millones, y luego a $5.000 millones. Yahoo se retiró. En 2008, Microsoft ofreció comprar Yahoo por $44.6 mil millones. Yahoo rechazó la oferta. Consideró que el precio era insuficiente. Hoy Google vale más de $2 billones. Yahoo fue vendida a Verizon en 2017 por $4.83 mil millones. Pero el problema de Yahoo no era solo haber rechazado esas ofertas, era una crisis de identidad que duró 20 años. ¿Era Yahoo un portal de noticias? ¿Un motor de búsqueda? ¿Una plataforma de email? ¿Una red social? Nunca lo decidió. Y en un mercado donde la claridad lo es todo, la ambigüedad es fatal. 6 CEOs en 10 años. Cada uno con una estrategia diferente. Ninguna sostenida el tiempo suficiente para funcionar. La decisión, o más precisamente, la incapacidad de tomar una decisión, convirtió a la empresa que dominó el Internet en los años 90 en una nota al pie de la historia. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota, con $639 mil millones en activos, la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Pero la decisión que destruyó Lehman no ocurrió en 2008, ocurrió entre 2003 y 2006. En esos años, Lehman multiplicó agresivamente su exposición a hipotecas de alto riesgo, las llamadas subprime. Sabían que eran activos riesgosos. Los reportes internos lo documentaban. Pero los ingresos eran extraordinarios. Y en Wall Street, cuando los ingresos son extraordinarios, las preguntas incómodas se silencian. El CEO de Lehman, Dick Fuld, tenía un apodo en la industria. Lo llamaban el gorila, por su estilo de gestión agresivo e intimidante. Cuando en 2007 comenzaron las primeras señales de colapso del mercado inmobiliario, varios ejecutivos de Lehman advirtieron internamente sobre la exposición de la empresa. Fuld los ignoró. En marzo de 2008, Bear Stearns, un banco similar, colapsó y fue rescatado por el gobierno. Lehman tenía la misma exposición, la misma vulnerabilidad. Fuld asumió que el gobierno también rescataría a Lehman. No lo hizo. El 15 de septiembre de 2008, Lehman abrió sus puertas por última vez. 25,000 empleados llegaron a trabajar ese lunes. Muchos llegaron con cajas vacías. Sabían lo que venía. La decisión, acumular riesgo sistémico, ignorando advertencias internas y apostar a que el gobierno
intervendría. Costo total estimado de la crisis que desencadenó, según el GAO, $22 billones en producción económica perdida en Estados Unidos. 10 empresas, 10 decisiones, 10 colapsos. Pero hay un patrón que conecta todos estos casos, y vale la pena nombrarlo. Ninguna de estas empresas murió de golpe. Todas tuvieron el momento exacto en que todavía podían cambiar. Todas eligieron no hacerlo. Kodak vio la cámara digital en 1975. Tenía 37 años para adaptarse. Blockbuster tuvo a Netflix frente a frente en el año 2000. Le costaba 50 millones comprarla. Nokia tenía sus propios reportes de alerta desde 2004, escritos por sus propios ingenieros. Sears tenía el modelo de negocio del e-commerce antes de que existiera el e-commerce, y lo cerró. Toys R Us firmó un contrato con Amazon y confiaba que eso sería suficiente. Pan Am abandonó la identidad internacional que la hacía única para perseguir un mercado doméstico que nunca pudo ganar. MySpace tenía 100 millones de usuarios y eligió abusar de ellos. BlackBerry confundió lo que sus usuarios decían querer con lo que realmente necesitaban. Yahoo intentó comprar Google, acordó 1.000 millones y vio cómo el futuro le pidió 3, luego 5, hasta que se retiró, sin nunca decidir qué quería hacer. Y Lehman Brothers acumuló riesgo durante 5 años, silenciando a quienes advertían, apostando a que el gobierno lo salvaría. El denominador común no es la economía, no es la competencia, no es la tecnología. Es la soberbia de creer que el tamaño protege, que el éxito del pasado garantiza el futuro, que las reglas aplican a todos menos a ellos. Estas no son historias del pasado, son el manual del presente. Hoy mismo hay empresas que dominan su industria como Kodak dominaba la fotografía, como Blockbuster dominaba el entretenimiento en casa, como Nokia dominaba los teléfonos móviles. Y en algún lugar, alguien está construyendo lo que las va a reemplazar. La pregunta no es si va a pasar. La pregunta es si lo van a ver venir. ¿Qué empresa de hoy crees que está cometiendo el mismo error? Escríbelo abajo